celebramos todos 800 años de historia. La primera universidad de España, Alfonso IX, Fernando III el Santo o Alfonso X. Esto es, y lo verán a continuación, en un momento donde no había conocimiento, en un momento donde el conocimiento era restringido, un centro de luz, un primer eslabón de una red de conocimiento. Y quédense con la palabra red porque es importante. En ese momento la primera red de conocimiento en Europa eran 5 universidades que se crearon: Cambridge, Oxford, Bolonia, París y Salamanca. Y es la primera vez en Occidente que se crea una red de conocimiento, porque intercambiaban expertos, intercambiaban sabios, lo que se decía en un sitio se iba conociendo en el otro. Y fue el embrión de la primera red de conocimiento. La segunda red de conocimiento vino cuando la imprenta, que es un gran avance tecnológico, acaba con el monopolio que hasta este momento tenía de la escritura los conventos, las instituciones religiosas. Masifica, en 50 años, tienen ustedes desde la primera imprenta de Maguncia hasta 50 años después, ¿cuántas imprentas? Masifica la escritura. Y a través de la escritura, el conocimiento. Y se crea una gran red a través de la tecnología, que era la imprenta de conocimiento. Cada vez que ha habido algo de este tipo, un eslabón, una concentración de conocimiento, una concentración de tecnología, cada vez que ha ocurrido algo parecido en la historia de la humanidad, lo ha cambiado todo. Son momentos puntuales en la historia donde se acumulan por un cierto motivo tecnología y lo cambia todo. Cambia el orden social, cambia el orden cultural, cambia el orden económico, cambian los valores tienen que ser adaptados. Somos una generación de seres humanos muy afortunada porque estamos viviendo el momento de mayor transformación tecnológica de la historia de la humanidad. Nunca una generación de seres humanos está viviendo un ritmo de cambio como el que estamos viviendo, y esto es medido en PIB per cápita 4 veces lo que fue en su momento la revolución industrial. Todo esto viene de que en un momento dado se produce lo que se llama la ley de Moore, y la ley de Moore lo que viene a decir es que cada año se predijo en los años 50 que se doblaría la capacidad de procesamiento de los chips y se bajaría a la mitad de su precio. Y esto se ha ido produciendo, y a través de eso, lo que tienen ustedes en esa foto de 1957 es un ordenador, el ordenador más potente que había entonces en el mundo, es mucho menos potente que el teléfono que llevan ustedes en su bolsillo. La capacidad de procesamiento del smartphone que llevan ustedes en su bolsillo y la capacidad de almacenamiento es superior a la que tenía la NASA cuando mandó un hombre a la Luna en 1969. Y todo lo que ven ustedes encima de la mesa lo llevan ustedes en su bolsillo. Toda esa tecnología se ha ido concentrando en tamaño. Y esto hace que los ciclos de tecnología se acortan. Hoy en día, un producto, un servicio, tarda muy pocos días en alcanzar una gran escala. A la televisión, al teléfono fijo, a los frigoríficos le costaron varios años, varias decenas de años alcanzar los 100 millones o alcanzar todos los hogares de Estados Unidos. Las curvas que ustedes ven más pegadas aquí son las curvas que tienen que ver con los smartphones o con los tablets o con las herramientas de reconocimiento de voz. Al teléfono fijo le costó 75 años alcanzar los 100 millones de usuarios. A Pokémon Go le ha costado 25 días. Esto es para que sepan ustedes hasta qué punto hoy la tecnología es capaz de masificarse en un momento dado. Y esto estamos hablando ya de redes. Hoy en día las redes sociales tienen más tamaño que países. Facebook tiene más población que China, Estados Unidos, Rusia y Brasil juntas. Instagram tiene más población que toda Latinoamérica, Twitter tiene más población que Estados Unidos y Snapchat es más grande que Brasil y España juntas. Y esto lo que quiere decir es que todas estas plataformas, estas comunidades que se van creando, estas redes, y recuerden la palabra redes que decíamos al principio, alcanzan una capacidad de disrupción brutal. Aquí tienen ustedes lo que pasa en un minuto en Internet. Es difícil de cuantificar, pero más de medio millón de tweets, más de 4,3 millones de vídeos vistos en YouTube. Hemos quitado algunas páginas porque no da tiempo a contarles todo, pero que sepan ustedes que si sumamos lo que dormimos, lo que comemos, lo que estamos trabajando, más todas las actividades que hacemos a través del smartphone, nos salen 30 horas al día, es decir, más horas de las que tiene el día, lo que quiere decir que hemos excedido el espacio del tiempo y somos capaces de hacer con tecnología más de una cosa a la vez. Y eso lo está cambiando todo, y de hecho la tecnología lo cambia todo. La forma en distribuir las noticias, la forma de llegar la información, cambia la forma de distribuir la lectura, la forma de leer, la forma de acceder al conocimiento, cambia la forma de disfrutar. Cuando uno va a un concierto, especialmente los más jóvenes, están más preocupados de retransmitirlo a través de su móvil que de disfrutar el concierto en sí mismo. Una parte del disfrute es precisamente utilizar la tecnología. Pero quédense también con este mensaje, esto acaba de empezar. Si queremos que lo que hemos vivido ha sido disruptivo, ahora voy a intentar
describirles lo que viene. Y lo que viene es un mundo que se va a acelerar porque se están acumulando muchas tecnologías en un momento del tiempo. La impresión en 3D, los asistentes virtuales, el edge computing, los coches autónomos, el 5G, que ahora hablaremos de ello, el blockchain, la realidad virtual aumentada, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y los sistemas cognitivos, más los avances en biotecnología, lo van a cambiar todo entre los próximos 3 y 5 años. ¿Y esto qué significa? Pues empecemos poco a poco. ¿Qué significa la quinta generación del móvil? La quinta generación del móvil, Ignacio esto lo recordará, los que hemos vivido la segunda y media, la tercera y media, la cuarta y media, es que básicamente la capacidad de transportar datos se va a multiplicar por 1000 veces, es decir, es 1000 veces el 5G, el número de dispositivos se va a multiplicar por 100 veces y va a eliminar la latencia. La latencia es el tiempo que tarda la señal en ir y volver, y esto lo que va a posibilitar es el coche que se conduce en remoto o las operaciones quirúrgicas en remoto, es decir, todo aquello que requiere instantaneidad y que hoy las redes no lo dan. Un coche con tecnología 4G, si estuviera conducido ya pilotado solo, desde que detecta el objeto hasta que frena, por la señal serían entre 70 y 100 metros con 4G. Con 5G eso se reduce entre 10 y 15 metros. Y esto lo va a cambiar todo, cambiará, llegará el coche conectado, llegará la cirugía remota, llegará muchas más cosas que hoy no nos imaginamos que tiene que ver con lo que se llama el Internet táctil, aquello que necesita ser tocado o ocurrir inmediatamente. Vamos a asistir ya, y de hecho el otro día ya tuvimos por Distrito C, los transportes que se conducen solos. La tecnología ya está, ahora simplemente falta que tengamos desplegada la red de fibra. España es pionero, eso luego lo diré porque si no lo digo me da algo. Hay más fibra en España que en la suma de Reino Unido, Italia, Francia y Alemania juntas, y eso es algo que es mérito de Telefónica y los otros operadores de telecomunicaciones de España. Pero eso lo que va a permitir es que el tiempo que dedicamos en el coche a conducir lo podamos dedicar a otras cosas y que los coches o los transportes se conviertan en centros de información, no solo emitiendo datos, sino también recibiendo datos. La geolocalización, estar permanentemente geolocalizados a través de la triangulación de antenas y emitiendo esa información. Esto lo que va a permitir es una cantidad de información para poder extraer utilidades en las economías brutalmente poderosas. El Internet de las cosas, dentro de muy poco, toda su ropa estará conectada. Nuestras funciones vitales dejarán de ser una función discreta que nos medirán cada cierto tiempo y pasarán a ser una función continua. Sabremos en tiempo real nuestra temperatura, la presión de nuestra sangre, nuestros contadores de gas, agua, electricidad, nuestras neveras, nuestras lavadoras, nuestros microondas, todo estará conectado y emitiendo información. La educación va a cambiar radicalmente. La realidad aumentada, la realidad virtual, la capacidad de aprendizaje remoto, la capacidad de aprendizaje simulado, va a tener un impacto brutalmente poderoso en la educación. Por no hablar de la biotecnología y la medicina, luego veremos algunos avances, la capacidad que vamos a tener a través de toda esa masa de información, a través de todo eso que nos va a dar el cuerpo conectado, poder tener datos y poder simular y procesar y a lo mejor acabar con enfermedades que hoy no tienen solución. Descifrar el código genético, descifrar el ADN, en el 2001 costaba $10.000, hoy se puede hacer por céntimos de dólar, con lo que eso significa ha ido más rápido el descifrar el genoma humano que la propia ley de Moore. Y estos cambios están trasladándose a todos los sectores de actividad. Hoy en día se controlan las plagas, se controlan los sembrados, se controlan la acidez de los frutos a través de sensores. La logística. Si ustedes tienen la oportunidad de ver vídeos de cómo se manejan los almacenes de Alibaba o de Amazon, se darán cuenta que prácticamente todo está dominado ya por robots. Hoy en día es posible imprimir comida con impresoras 3D. De hecho, ya se está llevando al espacio. Hoy en día ya es posible imprimir órganos humanos con impresoras 3D. Ya se ha hecho el primer trasplante de una parte del cráneo impresa en 3D. Hoy en día es posible imprimir un puente. Ahí tienen ustedes la impresión de un puente. Y quizás otra cosa, empezar a hablar de valores, como bien decían Antonio e Ignacio, hoy en día es posible imprimir un arma. Existen las instrucciones para poder imprimir un arma. La realidad virtual, la realidad aumentada o la realidad mejorada, que son 3 tipos de realidades, además de la que estamos viviendo, lo va a cambiar todo. Va a cambiar la forma de aprender, va a cambiar la forma de ver cine, va a cambiar la forma de leer, va a cambiar la forma de enseñar. Y aquí decirles que si durante los últimos 4 años hemos vivido la masificación del teléfono móvil, la masificación de la creación de las aplicaciones,
todos estamos utilizando hoy en día aplicaciones, esas aplicaciones se van a quedar obsoletas porque viene una oleada de inteligencia artificial. Inteligencia artificial no es una única tecnología, son varias tecnologías, desde reconocimiento de voz, reconocimiento de imagen, aprendizaje profundo, reconocimiento gestual, desde aprender cuáles son tus emociones a través del tono de la voz. Algunas de esas tecnologías son más incipientes. La realidad aumentada va a estar ya en todos los teléfonos en los próximos 3 años. Hoy en día el reconocimiento de voz ya alcanza un 95% de exactitud, que es superior a la que alcanza el ser humano. Hoy en día las máquinas son capaces de reconocer objetos con un 97% de exactitud y eso es más de lo que alcanza un ser humano. Y todo eso se está incorporando a los teléfonos móviles. Y ahora imagínense las aplicaciones que hemos hecho hasta ahora con la capacidad de aprender de esta forma o de reconocer de esta forma. Esta foto la he sacado de un evento de Facebook del año pasado al que me invitaron, donde ya tú le puedes preguntar al reconocimiento de imágenes de Facebook si esto es una pizza vegetariana. Puede parecer una tontería, pero para que el sistema de inteligencia artificial de Facebook reconozca que esto es una pizza vegetariana, no solo tiene que reconocer que es una pizza, sino que tiene que reconocer que los ingredientes que llevan la pizza, calificados dentro del código humano, significa que son vegetarianos. Y esto ya se está aplicando desde la forma de reconocer personas a la forma de reconocer situaciones. Y estos algoritmos aprenden solo. Y ya por acabarles de asustar, antes de volver a una realidad más cercana, decirles que esto también está sacado de ese mismo evento. A mí me impactó mucho que una ingeniera que lleva la parte de innovación de Facebook, que dijo: el cerebro humano tiene 86 billones de neuronas. Cada neurona tiene una capacidad de generar información de 1 terabit por segundo. Esa es su capacidad de procesado. Si las sumamos todas juntas, eso es como si el cerebro humano fuera capaz de generar 40 películas de alta definición por segundo. Pero no somos capaces de expresar todo lo que pensamos porque la voz es un mecanismo de comprensión, un algoritmo de comprensión imperfecto, emite mucho menos de lo que somos capaces de pensar. Y por lo tanto, estos ingenieros lo que dicen: ¿qué pasa si eliminamos la voz y directamente leemos del cerebro y lo pasamos a una máquina? Esto que les puede parecer a ustedes, que he venido bebiendo algo en el Comino de Madrid, está publicado ya en The Economist y va avanzando, es algo que llegará dentro de los próximos 5 años. Estamos finalmente a las puertas de romper la ley de Moore. Hoy en día los ordenadores tienen cierta capacidad de procesar la cantidad de información que se va generando. Los ordenadores cuánticos van a romper ese límite. Un ordenador cuántico de 300 qubits, ya un ordenador cuántico de 24 o de 36 qubits es capaz de procesar en tiempo real todos los átomos del universo. O sea, no vamos a tener un problema de computación. El ordenador cuántico empezará a comercializarse en los próximos 5 o 10 años. Y eso significa que con toda esa aluvión de datos que vamos a tener, problemas de simulación como cómo se desarrolla el cáncer o la degeneración de las propias células del ser humano van a poder ser tratadas. ¿Esto qué significa para una empresa como Telefónica? Pues significa que nuestras redes tienen que estar preparadas para un crecimiento del tráfico de casi 10 veces. Y por lo tanto tenemos un producto que la gente adora, que son los datos. Cuanto más datos instalamos, más datos la gente consume. Si sumamos todo eso que hemos visto, todas esas tecnologías, y proyectamos qué va a pasar, significa que en los próximos 5 años tenemos que preparar nuestras redes para que lleven 10 veces más tráfico de lo que llevan ahora. Ahora imagínense ustedes una fábrica y piensen que tengan que diseñarla para que sea 10 veces más grande en los próximos 5 años. Y eso significa que el recurso más valioso que vamos a generar los individuos, las naciones, en los próximos años son los datos. Y los datos es un valor que, como no los vemos o no somos conscientes de que los generamos, surgen modelos de negocio que los manejan o que los ponen en valor. Y esto ya nos lleva al mundo de los valores. ¿De quién son los datos? ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Quién debe disfrutar? ¿Quién debe poder controlar los datos? ¿Dónde está el límite de la privacidad? Ya hay estudios académicos que dicen que los datos es un tercer factor de producción, como lo es el capital y el trabajo, y eso es rupturista y abre una nueva vía de investigación brutalmente poderosa. Y ahí es donde yo creo que el mundo de la academia va a tener un labor. Decirles que nuestro tráfico de datos ya hoy en día, el tráfico de datos que pasa por la red telefónica hoy en día, nos crece ya un 50, un 60% con respecto al del año anterior y ya viene produciéndose ante una serie de datos. De ese volumen monstruoso de datos, más de la mitad hoy en día ya no es humano. Está generado por máquinas. Son algoritmos que van transmitiendo información. Y de esa más de la mitad son robots malos. Eso es phishing, eso es cibercriminales.
Hay muchas cosas que no vemos que están pasando por las redes. Hay muchas cosas que son invisibles para el mundo analógico, pero que están pasando en el mundo digital. Y no hay dos vidas, solo hay una vida. No hay una vida analógica y una vida digital. Las dos vidas se fusionan porque somos personas y solo tenemos una vida. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de esto. Hay gente que está utilizando esta tecnología de una forma que es invasiva para los valores fundamentales de las personas. Y por eso yo creo que más allá de la tecnología, y este es un primer mensaje que les quiero dejar, en los próximos años la tecnología va a llegar. Para mí quizás lo más importante es el humanismo en torno a esa tecnología, como lo ha sido en todas las revoluciones tecnológicas que hemos tenido hasta ahora. Porque podemos pensar, y así lo pensó Gutenberg cuando creó la imprenta, que si masificamos el conocimiento, si todo el mundo tiene acceso al conocimiento, que es un fin no solo loable, sino necesario, que no haya asimetrías en ese conocimiento, habrá una fraternidad de misión, es decir, todos buscaremos lo mismo, todos buscaremos el bien a través de una armonía a la que nos llevará el conocimiento. Y esto no ha sido siempre así. Lo que está pasando en realidad es que las redes, esta cantidad de datos manejada con bots, con más de la mitad del tráfico no siendo humano, está conduciendo a una polarización. Lo que tienen ustedes en esos dos círculos son ejemplos reales, visualizados, de datos de redes sociales agregadas sobre temas concretos, tanto temas políticos como temas sociales. Y lo que se produce es que nos refugiamos en lo que nosotros opinamos, no tenemos el tiempo, no buscamos el tiempo de buscar alternativas o de cuestionar lo que nosotros pensamos. Tenemos tanta información que nos refugiamos en la que nos gusta. Es más probable que le demos un like o que le demos un me gusta a aquello con lo que estoy de acuerdo, y por eso tenemos un problema como el que se está produciendo. Y esto no es nuevo. Esta imagen no es mía, es de un profesor, un historiador de la Universidad hoy está en Stanford y en Harvard, Niall Ferguson, que lo que dice es que Lutero, cuando promueve la Reforma, que de hecho cuando lo clava en las puertas de Wittenberg, no clava un manuscrito, sino que clava algo impreso ya con la imprenta, el cuestionamiento de las indulgencias, lo que buscaba es la masificación a través de la imprenta de la Biblia, creyendo que con eso los principios universales del cristianismo se expandirían. Y lo que se creó fue una polarización. Hubo gente que se polarizó a una reforma mucho más estricta y gente que se copolarizó a una contrarreforma. Los clústeres han existido desde que existe la tecnología, no es algo nuevo, pero esto dio lugar a 130 años de guerras religiosas en Europa. Y hoy esto sigue siendo una realidad. Las fake news, las noticias falsas, viajan más rápidos que la verdad, porque nosotros las hacemos viajar más rápido que la verdad. Los robots las generan y los robots las viralizan, pero nosotros también las hacemos viajar más rápido que la verdad. Y por eso vuelvo a decir, el cuestionamiento, los valores, la ética, el saber compensar es importante. Porque esto está afectando ya, como les decía, la tecnología está afectando a la realidad, a la soberanía nacional, está afectando a elecciones, está afectando... O sea, las fake news, cuando uno ve cómo funcionan, cómo se generan, cómo se distribuyen, tanto en la parte de robots como en la parte humana, uno entiende que hay un fin detrás. Les voy a dejar simplemente con la parte de la derecha, esos colores rojo y verde. Es en la última elección italiana, el verde es dentro de lo que se discutía en redes sociales, incluido bots, quién estaba a favor de la inmigración o no tenía un problema con la inmigración y quién estaba en contra. A favor de la inmigración o pro-inmigración era casi un 60% de los italianos, o de la gente, los italianos que participaban en redes sociales, pero solo generaron el 27% de los tweets. ¿Qué se convirtió en verdad? Que un 37% de la gente que estaba en contra generó un 68% de los tweets, viralizó su opinión. ¿Eso refleja necesariamente la opinión de un país en este tema o en otro? No, pero es invisible. Esta revolución, que lo va a cambiar todo, va a generar incertidumbres brutales y yo creo, y quédense con este mensaje, este segundo mensaje va a ser bueno, va a generar trillones de valor, pero como siempre que aterriza una nueva tecnología, generará empleo, destruirá empleo y creará otros y será necesario gestionar esa transición a través de educación. No podemos permitir que esa tecnología o esa riqueza no se distribuya de una forma equitativa, no podemos permitirlo. Hay que hacer un uso responsable de la tecnología y hay que tener nuevos debates éticos que hasta ahora no hemos tenido. El 40% de los niños y jóvenes hoy en día sufren cibermaltrato, que no se ve muchas veces. Es peor que el bullying en el colegio. Hay 450 millones de personas en el mundo adictas a Internet, que también tenemos que tratar ese tema. No solo el tema de los juegos o demás. Los temas de seguridad y privacidad o el uso lícito de la información. Hoy en día, a través de reconocimiento facial, es posible localizar a una persona en cualquier parte de un país. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a que no se sepa dónde estamos?
Pues hay debates, por ejemplo, en el mundo de lo que el gobierno chino está intentando hacer de un scoring de sus ciudadanos en función de su comportamiento en redes sociales, o lo que ha pasado simplemente con Facebook o el uso de Cambridge Analytica. Y todo esto tiene un denominador común, que son los valores. Surgen interrogantes sobre el empleo y la formación. El 83% de los salarios que tengan menos de un cierto pueden ser distribuidos por la automatización. Realmente nadie lo sabe porque estamos empezando. Pero, sin embargo, esto va a generar también muchos puestos de trabajo. La educación, como les decía, va a ser fundamental, reinventar la educación. El 65% de los jóvenes que trabajan trabajarán en el futuro en profesiones que hoy no sabemos cuáles son. El 70% de los profesionales tendrán que reciclarse y hay una oportunidad brutal en ello. Pero les vuelvo a lo que hablábamos antes. Si no hacemos nada, esto no se va a distribuir equitativamente porque hay una asimetría de información. Hay gente que lo ve y hay gente que no lo ve. Y, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con cómo se distribuye esa riqueza, porque si no dejaremos a gente de atrás, y lo que llamamos populismo en el fondo es gente a la que está dejando atrás el mundo de la tecnología. Por lo tanto, un factor fundamental es no perder los valores del bienestar que Europa creó hace tiempo, que se crearon ya desde que se crearon las primeras universidades y que van a ser fundamentales para el futuro. Les asusto un poco más y ya concluyo. Hoy en día el test de Turing es un test que diseñó Alan Turing en los años 50, que fue el que descifró creó la máquina Enigma para descifró el código Enigma, y hizo un test para saber en el futuro si estamos hablando a un robot o a una persona, porque el robot era incapaz de emular emociones. El test de Turing, que se creó en los años 50, ninguna máquina había sido capaz de superarlo hasta hace 4 años, que un ordenador se hizo pasar por un niño ucraniano de 13 años. Los robots están empezando a simular emociones y están aprendiendo, aprenden solos. Y vamos a tener nuevos debates éticos. Coche autónomo circulando por una carretera, se le cruza un perro grande y un niño pequeño. Si no hacemos nada, el coche estará destinado para proteger al habitante o aquello que le cause menos mal a él. ¿Quién va a decidir esos nuevos valores? Estamos hoy en día, a través de tanto la realidad virtual, la realidad aumentada o los temas de inteligencia artificial, somos capaces de influir en el comportamiento humano. Eso debe ser transparente, debemos saber lo que nos está pasando. Y lo que hablábamos de la manipulación del código genético. Algunos de esos debates no nos los imaginamos hoy en día, no sabemos cuáles van a ser. La terapia genética está avanzando a ritmos vertiginosos. El poder hacer implantes, no ya de órganos impresos, sino también de biotecnología dentro de esto que les parece ciencia ficción, son debates que ya están presentes en centros de todo el mundo. Y, por lo tanto, yo lo que les quiero dejar es con un mensaje. La tecnología va a llegar, la tecnología no es ni mala ni buena, depende del uso que haga del hombre de ella. Llevamos mucho tiempo donde es el hombre el que aprende el lenguaje de las máquinas, y desde nuestro punto de vista llega el momento que las máquinas aprendan a conocer al hombre, de que hay cosas que no se pueden hacer o que no se deben hacer. Y hay que diseñar entre todos, y es una responsabilidad enorme porque tiene que ser a nivel mundial, cuál es el marco global de los derechos y obligaciones de las personas en el mundo digital. Para acabar, el rector me explicaba, he tenido la dicha de estar en el despacho del rector, que tiene una ventana que es espectacular al pórtico, ¿no? Y a mí ya me habían contado lo de la rana, ¿no? Y yo las veces antes que había venido tengo que confesarle, rector, que yo buscaba la rana. Pero hay muchas más cosas. No nos quedemos solo con la parte que vemos de la tecnología, de lo que significa una red social o lo que significa una plataforma de alquiler de habitaciones o lo que significa una tecnología de reconocimiento de voz. Pensemos en las implicaciones que eso tiene. Leamos no solo la parte más obvia, sino también aquello que no se ve. Muchísimas gracias.